Recording is on. Bueno, chicas, vamos a ver entonces la última parte del tema de desarrollo embrionario. La clase pasada vimos la cuestión de multicelularidad, de las teorías epigenistas y preformistas. Hoy vamos a ver lo que es el desarrollo embrionario en sí. ¿Sí? Bueno, les voy a compartir pantalla. Bueno, vamos a ir acá a este libro de Coihue. Bueno, acá tenemos lo de los teorías epigenistas y preformistas, que ya lo vimos en la clase pasada. Bueno, vamos a ver lo que es el desarrollo embrionario en sí, o lo que se llama embriogénesis. La discusión entre epigenistas y preformistas se saldó, digamos, cuando tomó fuerza la teoría de Mendel, ¿no? Digamos, y después la teoría cromosómica de la herencia, ¿sí? Digamos que la herencia está dada por el material genético aportado por la madre y el padre, ¿sí? Ellos se combinan en una célula 2N, que es el cigoto, y de acuerdo a cómo se exprese esa información genética, va a dar origen al embrión que se va a desarrollar y eventualmente a un organismo completo, ¿sí? Que ya totalmente formado y en condiciones de crecer. ¿Sí? El desarrollo generalmente se termina después del nacimiento, en la mayoría de los animales. Pero, digamos, llega un momento en que ya todos los tejidos y todos los órganos ya se encuentran formados. Bueno, esta embriogénesis es como un desarrollo por etapas. Acá tenemos un resumen de esas etapas que vamos a ir viendo. Estas etapas, digamos, son todos un continuo. Pero bueno, se las dividí así como para estudiarlas mejor. Bueno, lo primero ya lo vimos, es la fertilización, ¿sí? Cuando un espermatozoide fecunda el óvulo. Es cuando eso ocurre, el óvulo, el espermatozoide libera un núcleo, que es el núcleo del espermatozoide, que se fusiona con el núcleo del óvulo, y ahí es que forma un núcleo 2N, ¿sí? El espermatozoide es muchísimo más chico que el óvulo, ¿sí? La mayor parte del material citoplasmático de esa cigota que se forma ahí viene del óvulo. Bueno, a partir de ese momento es cuando empieza la embriogénesis, ¿sí? Se acuerda que hay dos tipos de fertilización, externa o interna, ¿sí? La externa lo tienen animales como los peces o los anfibios, ¿sí? Donde simplemente la hembra libera los óvulos en un medio que generalmente es acuático o muy húmedo, y después va el macho y libera los espermatozoides y la fecundación ocurre en forma externa. En los reptiles, aves y mamíferos, la fecundación es interna, ¿sí? El macho libera el esperma dentro del aparato reproductivo de la hembra. Bueno, después viene la primera parte. Si tenemos la cigota, vamos a ver si vemos acá embriogénesis. Vamos a ver algunas imágenes. Bueno, la célula del huevo o la cigota ya la tenemos después de la fecundación, ¿sí? Después viene una etapa que se llama clivaje, donde se forman dos tipos de estructuras, una a continuación de otra, que son la mórula y la blástula. Bueno, al principio esta cigota se empieza a dividir, pero digamos, son divisiones que no llevan a un aumento de lo que es la cigota, ¿sí? O sea que se van formando células relativamente cada vez más chiquitas, ¿sí? Esto lleva a un estadio que se llama mórula,
donde tenemos ahí un grupo de alrededor de 32 células, ¿sí? Estas células se continúan dividiendo, van aumentando ya de tamaño y forman lo que se llama blástula, ¿sí? Acá tenemos la blástula, que por adentro es hueca. Se forma un huesco que se llama blastocele. Bueno, estos primeros estadios son comunes a todos los animales, ¿sí? Después vamos a ver que hay diferencias. ¿Qué va pasando acá? Todas estas células primigenias comparten el citoplasma que viene del óvulo, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Van quedándose con distintas partes de ese citoplasma. ¿Sí? O sea, aunque parecen que son todas iguales, son un poco distintas. Esos citoplasmas contienen distintos mensajeros químicos que van a llevar a que se activen o desactiven ciertos genes, ¿sí? Porque todas estas células tienen el mismo material genético, ¿sí? Todas son originadas por mitosis a partir de la cigota, ¿sí? El material genético es el mismo, pero cómo expresan ese material genético no es igual, ¿sí? Por eso hablamos de activación o desactivación de genes. Y eso depende justamente de la porción de citoplasma que recibe cada célula y depende de las células que tengan a su alrededor. O sea que unas células influyen sobre las otras. Eso van a llevar a que se expresen o no ciertos genes y eso va a llevar a que se formen distintos tipos de tejidos como vamos a ver ahora. Esta parte se llama clivaje, ¿sí? La tenemos acá resumida. Después viene lo que se llama gastrulación. Esta parte es muy importante, digamos, se forman lo que son los tres tejidos fundamentales o primitivos, o primigenios, mejor dicho, que son ectodermo, mesodermo y endodermo. Bueno, ectodermo se forma por afuera, mesodermo por el medio y endodermo por adentro, ¿sí? De ahí vienen las palabras endo, eso y ectodermo. Bueno, esto sería más o menos. Bueno, ese periodo, esa fase se llama gastrulación. Vamos a ver acá, gastrulación. Vamos a ver algunas imágenes. Bueno, a ver acá, si se ve mejor. Vamos a poner que se vea bien. Bueno, lo que pasa en la gastrulación es que hay un conjunto de células de la cigota que se ordenan, ¿sí? En torno a lo que es el blastocele y forman distintos tejidos, ¿sí? Como se ve acá, ¿sí? Hay como un pliegue, un plegamiento de lo que es la blástula y se forma. Esto naranja por afuera, que sería el ectodermo, esto marroncito por adentro, que es el mesodermo, o sea que queda en el medio, y el endodermo queda por adentro, ¿sí? Rodeando lo que es la blástula, que es un espacio hueco que hay en el embrión, ¿sí? En el caso de los vertebrados, desarrollan lo que es vitelo, que es una sustancia de reserva que está ahí aparte de la blástula. Bueno, estos tejidos eh, primordiales o primigenios son los que van a originar todo el resto de los tejidos que nosotros tenemos. Vamos a verlo acá en un esquema. Bueno, eso no salió muy bien. Bueno,
Bueno, ahí tenemos los distintos tejidos, ¿sí? En lo que es el ectodermo, va a dar origen al epitelio, epidermis, todo lo que es el sistema nervioso, junto con el cerebro. El mesodermo va a dar origen a los esqueletos, los músculos, la dermis, todo lo que tiene que ver con el sistema excretor, reproductivo y circulatorio. Y el endodermo da origen a glándulas como el hígado, el páncreas, y todo el revestimiento del tubo digestivo. ¿Sí? Justamente el tubo digestivo queda por adentro, ¿no? del embrión. Tubo digestivo y todo el tracto respiratorio, todo el sistema respiratorio, ¿sí? Bueno, a partir de esos tejidos es que se van a originar todos los demás tejidos. Bueno, y eso tiene que ver con eso que había señalado antes. Como adquieren distintas partes del citoplasma original, eso hace que se activen distintos genes que llevan a que se dividan en forma distinta y originen tejidos distintos. Bueno, la etapa que viene se llama neurulación. La neurulación ocurre en los animales que se denominan cordados. ¿Saben cuáles son los cordados? ¿Cordados? ¿Saben? ¿No? Vamos a poner acá cordados. Bueno, imágenes. Bueno, todos estos animales son cordados. Eh, bueno, muchos son muy conocidos. Peces, reptiles, aves, mamíferos, anfibios, ¿sí? O sea, todos los vertebrados son cordados. Después hay unos cordados un poco menos conocidos o conspicuos, que son el anfioxo y la papa de mar. Bueno, estos bichos de acá son primos nuestros, se podría considerar, también son cordados, ¿sí? Los cordados se caracterizan porque desarrollan lo que se llama notocorda, que ahora vamos a ver qué es la notocorda. Acá. Bueno, acá lo tenemos, ¿sí? Acá tenemos el embrión, ¿sí? Dentro de ese embrión se forma un surco. Primero se forma una notocorda, que es como si fuese una especie de varilla en el dorso del animal. ¿Sí? Eso se forma a partir de células del mesodermo. ¿Sí? Esto sería la notocorda. ¿Sí? Y por encima de la notocorda se forma lo que se llama tubo neural. Bueno, el tubo neural va a dar lugar al sistema nervioso, ¿sí? Lo que es el encéfalo con toda la médula espinal. ¿Sí? Fíjense que eso está en la parte dorsal del cuerpo. ¿Sí? En cualquier animal, desde un pez hasta un mamífero y también el anfioxo en la papa de mar, hay una estructura que viene de la notocorda que es dorsal. ¿Sí? Esa notocorda, digamos por arriba tiene el tubo neural, ese tubo neural se le van a formar unos surcos a partir de ahí que lo envuelven eh, y esa etapa se llama neurulación. Bueno, por otro lado, a los costados de la notocorda se forman unos segmentos de mesodermo, ¿sí? Ese tejido que habíamos dicho que estaba en el medio, y a partir de ese mesodermo se va a formar todo el sistema esquelético, ¿sí? Lo que es el esqueleto y los músculos y todo lo que es tejido conectivo. Bueno, la neurulación, o sea, la formación de la notocorda,
ocurre en todos los cordados. Pero la formación de esas crestas neurales, que se forman ahí en la parte dorsal del, del embrión, solamente ocurre en los vertebrados. ¿Sí? Bueno, a partir de esas células de las crestas neural, de la cresta neural, se producen migraciones de distintos tipos de tejidos, ¿sí? Tanto ectodermo como mesodermo, y forma todo lo que son los órganos sensitivos, ¿sí? El olfato, el oído, la vista, bueno, la línea lateral en los peces, todo eso que es característico de los vertebrados se origina en esta última fase, de la formación de las crestas neurales. Bueno, esa gran capacidad de tener órganos sensitivos es lo que hace a los vertebrados un grupo de los animales más evolucionados. Entonces, vamos acá gastrulación. Acá tenemos lo de la formación de la notocorda, ¿sí? Con el endodermo. Y el tubo neural que se forma por arriba de la notocorda. Y si vamos a ver formación de las crestas neurales, a ver si podemos agregar algo más. Bueno, ahí tenemos la formación de las crestas neurales, con el surco neural en el medio. Y estos son los somitos que les dije antes que van a originar todo lo que es el sistema esquelético y el tejido muscular y conectivo. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, continuamos. Bueno, acá está todo esquematizado. Lo de... Bueno, vamos a ver algo de embriología y evolución. Este tema es bastante discutido, ¿sí? En un momento se pensaba que, digamos, porque si uno compara los embriones de los peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, son relativamente parecidos, pero después hay unas diferencias que no se corresponden con cuestiones evolutivas y otras que sí. ¿A qué se debe este parecido? Vamos a buscar acá embriones vertebrados. Vamos a ver algunas imágenes. Bueno, había un biólogo que se llama Haeckel que había estudiado esto. Él veía como un desarrollo evolutivo en los embriones, ¿sí? Cuando más parecidos eran los embriones, más cerca estaban en la evolución esos animales. Eso en realidad no es tan así, pero vamos a tomar algunas cuestiones. Por ejemplo, las hendiduras branquiales. Si uno ve los embriones de un pez, un reptil, un ave o un humano, esas estructuras están en todos, en los cuatro grupos. ¿Sí? Lo mismo que la cola. Los peces sí, desarrollan las branquias a partir de esas hendiduras branquiales. ¿Sí? Bien, los peces tienen las branquias al costado de la cabeza, ¿no? Bueno, las branquias las usan para respirar. Pero, ¿qué pasa? Los reptiles y las aves y los humanos también aparecen esas hendiduras branquiales en el embrión, pero no desarrollan branquias, ¿sí? Estos grupos de animales perdieron las branquias hace millones de años. Sin embargo, queda como un resto, un rasgo,
de su origen común, junto con los peces, ¿sí? Esas hendiduras branquiales en los primitivos cordados se usaban para filtrar el agua, después se usaron para respirar. Eso lo usan los peces para respirar, también los anfibios, pero reptiles y aves y humanos no tienen más branquias. Sí, lo mismo que la cola. Sí, bueno, nosotros no tenemos cola, pero en nuestro embrión hay una cola primitiva que después, a medida que el embrión se va desarrollando, va desapareciendo. ¿Sí? Por eso hay cuestiones evolutivas que a veces se ven reflejadas en la cuestión de los embriones, de observar los embriones. Bien. Bueno, vamos ahora a la parte de cómo se van desarrollando los distintos órganos. Yo tenía acá algunas. Acordados. Bueno, vamos a poner acá a esto que. Bueno, volviendo un poco a lo que vimos al principio. Todas las células tienen el mismo ADN, ¿sí? La misma información genética. ¿Sí? El cigoto, que es la primera célula que se forma con la fecundación, tiene una capacidad de dividirse y originar a los otros tipos de células. ¿Sí? Se dice que ese tipo de células son totipotentes o pluripotentes. ¿Por qué? Porque tienen capacidad de originar cualquier otro tipo de células. ¿Sí? ¿Cómo se van originando o cómo se van diferenciando este tipo de células? Bueno, eso tiene que ver con lo que habíamos visto, de activación o desactivación de genes. ¿Sí? Dependiendo de qué parte del citoplasma del óvulo heredó la célula, el tejido o las células en cuestión, o qué células tengan al costado, en su proximidad, ¿sí? Eso va a hacer que esa célula se diferencie en uno u otro sentido, ¿sí? Las células totipotentes tienen esa capacidad de diferenciación total, ¿sí? A medida que se van diferenciando, se van haciendo lo que se llaman células determinadas o pluripotentes. Bueno, son células que pueden originar algunos tejidos, pero otros ya no, ¿sí? Y a medida que se van diferenciando, esa potencialidad de las células se va perdiendo. ¿Sí? Vamos a verlo acá. Acá tenemos un esquemita. ¿Sí? La célula más potencial, con mayor potencialidad, es la cigota, que es pluripotente o totipotencial. De acuerdo a los estímulos que reciba esa cigota, va a originar o mesodermo, o ectodermo, o endodermo. ¿Sí? Cualquiera de los tres tejidos primarios. Va a seguir recibiendo estímulos y va a originar células competentes, o sea, células que pueden originar otros tejidos. ¿Sí? Y cuando las células finalmente ya pierden toda potencialidad, se dice que son células determinadas. Por ejemplo, las células del tejido óseo, o el tejido muscular, o el tejido nervioso. ¿Sí? Una célula del tejido nervioso ya no puede volver atrás y originar, por ejemplo, una célula nerviosa. ¿Sí? Una célula de la epidermis no va a originar células sanguíneas. ¿Sí? Ya no lo puede hacer. Solamente lo van a poder células que sean totipotenciales o competentes. ¿Sí? Eh, ¿Saben en qué partes tenemos nosotros todavía células competentes, ya como adultos? ¿Eso lo saben? Células que pueden originar otros tejidos, ¿lo saben? En la médula ósea, por ejemplo, ¿sí? Ahí hay células totipotenciales. ¿Sí? En el cordón umbilical también, por eso muchas veces se guarda el cordón umbilical, para rescatar esas células que son totipotenciales.
Bueno, para evidenciar este tipo de cosas se han hecho algunos experimentos, ¿sí? Un experimento muy famoso que lo hicieron Hans Perman y Hyde Mangold, que lo que hicieron fue tomar un embrión, creo que usaron ranas o sapos, embriones de ranas o sapos, extraían una porción de mesodermo y se lo trasplantaban. ¿Qué me están diciendo acá? Parece una arveja. Bueno, ahí vamos. Sí, no son arvejas, son un embrión. Sí, son verdes, simplemente porque lo pintaron de verde. No creo que sean verdes. Extraían una porción de mesodermo, lo eliminaban y le ponían mesodermo trasplantado de otro embrión. ¿Sí? Bueno, ese mesodermo interactuando con el ectodermo formaba una notocorda y un tubo neural, pero formaban dos notocordas y tubos neurales. ¿Sí? O sea que sería un embrión con dos notocordas y tubos neurales. ¿Por qué? Porque este mesodermo recibió estímulos del ectodermo y de otras células continuas y desarrolló ese tubo neural. ¿Sí? Si esto se lo divide con una placa, bueno, si se pone algo que sea eh, que no deje pasar mensajeros químicos, van a ver que eso no ocurre. Quería mostrarle acá en otro libro, un segundo. Otro experimentito. O sea que cómo se desarrolle un embrión depende de lo que tenga a su alrededor. O sea, influye la información que tenga a su alrededor. Acá está el experimento completo, ¿sí? ¿Qué pasó? Tenía dos notocordas, dos tubos neurales, y desarrolló un renacuajo siamés. ¿Sí? Si con una sola hubiese desarrollado un renacuajo normal, pero con dos notocordas y dos tubos neurales, por ese trasplante que recibió el embrión, desarrolló esta especie de renacuajo siamés. ¿Sí? Bueno, hay un montón de experimentos que se han hecho con ese tipo de cosas, y eso explica también, por ejemplo, por qué aparecen los siameses. Bueno, hasta ahí vamos a llegar. Bueno, el tema de qué factores determinan que una célula finalmente se haga determinada, es bastante complejo y es algo que se está viendo recién ahora, ¿sí? O es un campo de estudio que es más o menos actual. ¿Sí? Se sabe que hay activación, desactivación de genes, se sabe que tiene que ver con qué posición ocupen las células en el embrión en desarrollo o qué tejidos esté continua, pero hay un montón de mensajeros químicos que activan o desactivan los genes, que bueno, eso es un campo que está en estudio, digamos. No es algo que se haya terminado de dilucidar. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, vamos a cortar acá.